Tiempo para entrar más en profundidad en nuestra economía y para ello hablamos con un experto. Tenemos conexión vía Skype con el economista Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se debe esta subida del IPC? Bueno, en principio tengo que decirle que soy experto tengo máster en economía y soy abogado, pero soy experto en autónomos y también en economía, pero no soy economista. Quiero decírselo para dejarlo claro. Pero sí que soy experto en economía y sobre todo en autónomos y pymes. Se debe en base sobre todo pues a una subida de carburantes, sobre todo gasoil y gasolina, y hay que también precisar que siempre la subida coincide con periodos vacacionales, casualmente. También alimentos y bebidas no alcohólicos y sobre todo la subida de la luz. La subida de la luz. Este es el problema que no terminamos de solucionar, y sobre todo porque la tendencia es seguir subiendo, sobre todo en los próximos meses e incluso si no lo solucionamos en los próximos años. Algunos expertos han achacado al problema de la subida de la luz a una posible especulación con los derechos de emisión de CO2. Pero esto es una excusa más, puesto que recordemos que en el gobierno anterior la excusa que ponía el gobierno es que no llovía. Evidentemente hemos visto cómo ha llovido y cómo los embalses están a pleno rendimiento y sigue subiendo la luz. La realidad es la que todos sabemos, que las eléctricas están actuando en España en régimen de oligopolio y que las hidráulicas pues evidentemente producen energía a medida de sus beneficios, no a medida de las necesidades de los ciudadanos. Y sobre todo pues que estas eléctricas que actúan en régimen de oligopolio pues especulan con el agua embalsada. Esta es la realidad. Y sobre todo que ningún gobierno, ni este ni el anterior, ni ninguno, se decide a diseñar una política energética que beneficie a los ciudadanos y no que les beneficie a las empresas eléctricas. En mi especialidad, como le he dicho antes, que son los autónomos, pues puedo decir que este incremento de la luz se traduce en que los autónomos, el autónomo estándar, bueno, y también el no estándar, pero sobre todo el estándar, se traduce en que en el 20% de los costes de explotación de su negocio, pues evidentemente están originados por esta subida de la luz, con lo que eso conlleva para la economía productiva y para el colectivo de los autónomos en España. ¿Es posible la revalorización de las pensiones conforme al IPC? Es decir, ¿es viable el sistema actual que hay en España de pensiones? Bueno, evidentemente no. Ya vimos como el anterior gobierno del PP subió un 0,25, ni siquiera es sostenible esta subida. El sistema de pensiones está quebrado, como todo el mundo sabe, como todos los ciudadanos saben. Es un sistema absolutamente insostenible, por lo que también todo el mundo sabe, es decir, hay un déficit en cuanto a ingresos por cotizaciones y hay un aumento considerable y progresivamente va a aumentar más en cuanto al gasto de las pensiones contributivas. Evidentemente, a los nuevos pensionistas pues han cotizado por una base de cotización más alta, tienen una carrera profesional mucho más alta y tienen unos sueldos, han tenido unos salarios más altos, por tanto les corresponde una pensión más alta. Y también el efecto demográfico, es decir, el periodo de jubilación cada vez es más alargado. Por tanto, este gasto se va a incrementar más, este gasto en pensiones contributivas se va a aumentar más conforme pasen los años. Por tanto, este sistema es insostenible. La izquierda, pues la solución que propone la izquierda, sobre todo este gobierno, es recortar pensiones, o subir impuestos y financiar el sistema insostenible, como ya he dicho antes, incluso la lucha de las pensiones está prácticamente quebrada, financiar el sistema vía impuestos o recorte de pensiones. No creo que sea la solución. Hay una corriente más liberal que propone pues implementar un sistema como hizo Suecia, como tienen algunos países nórdicos, que pues por ejemplo pues una herramienta de ahorro individual, es decir, que cada ciudadano, cada trabajador pues a través de un fondo individual de ahorro, pues parte de su sueldo cada mes, mensualmente, pues vaya a ese fondo. Más o menos como la mochila austriaca en relación a la prestación por desempleo. Ese sistema podría funcionar. De hecho, en Suecia funcionó, el sistema estaba quebrado, como todo el mundo sabe, y salió adelante a través de la implementación de esa fórmula, esa herramienta de ahorro individual.
No obstante, esa solución, que puede ser válida, desde mi punto de vista, no tampoco es la correcta. Para mí, nuestro sistema, ya no el de las pensiones, sino nuestro sistema político-económico es insostenible de por sí. Es decir, los ciudadanos lo que tienen que preguntarse a sí mismos es si quieren pensiones o quieren autonomías, si quieren pensiones o quieren seguir el despilfarro político-económico de las autonomías, las duplicidades y triplicidades administrativas, el gasto público-político que se va por el desagüe de las redes clientelares autonómicas, las administraciones paralelas o las pensiones. Esa es la pregunta que se deben hacer los españoles, no ya solo para pagar nuestras pensiones o para salvar el sistema quebrado de pensiones, sino para salvar cualquier servicio público, cualquier gasto social. Y evidentemente diferenciar gasto social de gasto público-político. Ahí está la clave y para mí la solución está ahí, en recortar el gasto público-político, sobre todo el despilfarro autonómico. Pues señor Muñoz, ha quedado clarísimo. Gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.